Muy bien. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte gracias una vez más por poder reunirnos en tu nombre. Gracias porque estás en nuestras vidas, nos acompañas, nos guardas en la risa, el llanto, en la salud y en la enfermedad. Tú has prometido no abandonarnos nunca. Por eso, Padre, te bendecimos, te agradecemos y nos gozamos de poder conocerte y descansar en ti. También, Padre, queremos responder a tus expectativas que están plasmadas en tu palabra y en este caso acerca de los unos a los otros, que hables a nuestro corazón hoy y sepamos entender lo que la lección nos presenta en esta tarde. Oramos agradecidos a ti, nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a compartir la pantalla para que podáis seguir el apunte como hacemos habitualmente. Muy bien. Creciendo en la gracia. Y nuestro tema de hoy, exhortándonos unos a otros. Ahí tenemos en la imagen a una persona tocándose el corazón, el pecho, y vamos a intentar meditar en una lección que no es muy extensa. Yo espero que hoy la clase no sea demasiado larga. El primer versículo que tenemos aquí es el de Hebreos capítulo 13 y el versículo 12. Bueno, en el manual tenéis el versículo 13, Hebreos 3:13, pero yo voy a leer desde el 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y luego sí el versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que aquí tenemos el que no podemos hacer caso omiso. Hebreos capítulo 3, versículo 13 nos manda a exhortarnos los unos a los otros. Alguien ha abierto su micrófono, por favor, voy a rogar que lo silenciéis, porque si no entran ruidos extraños en medio de la clase, ¿vale? Gracias. Hebreos 13:12 y el contexto del capítulo 3 de Hebreos es un capítulo muy especial. Yo agregué el versículo 12 porque el escritor les dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué tenían que mirar a estos hermanos a quienes se les escribe la carta a los hebreos? Ellos tenían que mirar la triste historia de la nación de Israel y la importante lección que esa historia nos enseña. Ya Pablo lo dice también en 1 Corintios, que lo que se escribió antes para nosotros se escribió, para que no pequemos ni cometamos los errores que ellos cometieron. Y aquí, en Hebreos, el escritor ha citado el Salmo 95, versículos 7 al 11, que lo tenemos a partir del versículo 15, donde dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Este salmo narra la respuesta de Dios a la condición trágica de la vida espiritual del pueblo de Israel. Dios había librado a Israel de Egipto y lo había cuidado, le había mostrado su poder con señales y prodigios, y Israel había visto todo eso y habían recibido muchas bendiciones. Sin embargo,
esas experiencias no le acercaron más a Dios ni les llevaron a confiar más en Él. ¿Qué es lo que el escritor a los hebreos les está diciendo? Ninguno de vosotros tenga corazón malo de incredulidad. Así que todo lo que Dios había hecho por Israel no le había beneficiado espiritualmente. Al contrario, endurecieron su corazón contra Dios, probaron a Dios y Él no les había fallado. 10 veces lo pusieron a prueba y 10 veces Dios respondió milagrosamente supliendo sus necesidades, pero ellos le fallaron. Y en este sentido, el corazón de cada problema es un problema del corazón. Es una frase bonita, pero cierta, y muy cierta. El corazón de cada problema es un problema del corazón. El pueblo de Israel, a excepción de Moisés, Caleb y Josué, dice que vagaron en sus corazones, es decir, se extraviaron de Dios y de su palabra, y tuvieron corazones malos de incredulidad, dice el versículo 12, no creyendo que Dios podía introducirlos en la tierra prometida, darles la victoria en la tierra de Canaán, a pesar de las grandes señales que habían visto en Egipto. Ellos juzgaron que Dios no tenía suficiente poder para introducir al pueblo en la tierra prometida. Así que este corazón errante, incrédulo, fue resultado de un corazón endurecido, es decir, un corazón insensible a la palabra y a la obra de Dios. Y tan duro se puso el corazón del pueblo de Israel que quisieron volverse a Egipto. Así que imaginémonos nosotros querer dejar la libertad que Dios les había dado para volver a la esclavitud de Egipto. Ahora, toda esta historia era un mensaje a los lectores de la carta a los hebreos, porque ellos también estaban pensando retroceder. Habían abandonado el judaísmo, habían abandonado las leyes, habían abandonado los sacrificios, pero ahora se estaban replanteando si no sería necesario volver a las viejas costumbres que la ley les había impuesto, no entendiendo que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y fue el sacrificio final, que ya no se necesitaban más sacrificios. Por eso es importante que prestemos atención y que reconozcamos los peligros espirituales que existen a nuestro alrededor. Y también es importante que nos animemos unos a otros a ser fieles al Señor, que es lo que les está diciendo aquí en el versículo 13. No tengáis corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, dice el verso 12, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que algunos de estos creyentes a quienes se les escribe la carta estaban descuidando el compañerismo de la iglesia local o con la iglesia local. Los creyentes nos pertenecemos los unos a los otros y nos necesitamos. Moisés, Caleb y Josué trataron de animar al pueblo cuando la nación rehusó entrar en la tierra prometida en Canaán. Pero lamentablemente el pueblo no escuchó. Y aquí el escritor está haciéndonos reflexionar sobre la importancia de que si alguno de nuestros hermanos se está endureciendo o está comenzando a dudar de Dios, que nosotros tenemos que exhortarles. No podemos hacer caso omiso, no podemos pasar de la obligación moral que tenemos de animar a nuestros hermanos cuando están tambaleando en la fe. ¿Cuál es el momento apropiado para exhortar? Bueno, el verso 13 dice, cada día,
entre tanto que se dice hoy. Es decir, mientras haya oportunidad. No lo dejes para mañana, no lo dejes para la semana que viene. Bueno, ya un día, cuando tenga oportunidad, cuando me encuentre con este hermano en una ocasión especial, le voy a decir algo. No, nosotros cuando sabemos que hay un hermano, una hermana que está aflojando en su vida cristiana, somos llamados a animarle, a exhortarle, a evitar, a intentar evitar que su corazón se endurezca a causa de la incredulidad. El punto 3 dice, al no exhortar a tiempo, corremos el peligro de endurecer nuestros corazones, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, ¿cuáles son las características de una persona de corazón duro? Es cuando se rechaza a Dios. Es cuando se rechaza su palabra y a su voluntad. Es falta de fe, incluso rebeldía e incredulidad. Y esto es lamentablemente lo que el pueblo de Dios experimentó en el desierto, cuando enviaron los espías y los espías vinieron dando un informe negativo y no quisieron creer a Caleb y Josué, que decían, los comeremos como pan. Y ellos dijeron, no, somos como langostas a la vista de esos pueblos y nos van a vencer. Y entonces desanimaron al pueblo, que quisieron apedrear a Moisés y Aarón y quisieron volverse a Egipto. Así se endurece el corazón. Y qué triste es cuando un hermano en la fe, a quienes le hemos visto crecer con nosotros, asistir a la iglesia, hablar de Cristo a otras personas, llega un momento en su vida donde pasa por una prueba, por una dificultad, y su corazón se comienza a endurecer, se enfada con Dios, no cree su palabra, deja de vivir en su voluntad, deja de confiar y termina cayendo en la incredulidad. Ahora, mientras más tiempo pase, más resistente se pone el corazón. Unas personas son sensibles y se arrepienten, mientras otras son duras y nada parece afectarles. Endurecer el corazón toma tiempo. Por lo tanto, es fácil decir, ¿por qué hay tanta prisa? Hablaré con él mañana, o la semana que viene. El pecado de Israel, que Hebreos está señalando, fue apartarse del Dios vivo, dice el versículo 12. Y la palabra apartarse proviene de un vocablo que no nos gusta mucho, que no conocemos mucho, que es el vocablo apostasía. Y es el único lugar en Hebreos donde se emplea esta palabra. Apostasía aquí significa abandonar la fe y ser condenado para siempre. No. Acá no es el apóstata, diríamos, que abandona la fe, diríamos, negando haber creído, y pisotea la sangre de Cristo y se burla y niega el haber confiado en Jesús. Aquí no es el contexto. Israel se apartó del Dios vivo al rechazar la voluntad divina para su vida. Al querer volver a Egipto, Dios no les permitió volver, sino que los disciplinó y no permitió que el pueblo regresara a la esclavitud. Aquí en Hebreos los verdaderos creyentes tienen una salvación eterna porque confían en un Salvador que vive y continuamente intercede por ellos. Pero aquí el escritor hace hincapié en que esta confianza no es excusa para pecar. Dios disciplina a sus hijos. Tenemos que recordar que Canaán no es un cuadro del cielo. Lamentablemente, una vieja canción decía algo así como caminando voy a Canaán. No,
Canaán no es figura del cielo, no es un cuadro del cielo, es un cuadro de la presente herencia espiritual que el creyente posee en Cristo. Es decir, la tierra prometida a la que Dios me lleva en mi vida hoy, donde el creyente experimenta las bendiciones de la vida de comunión, del fruto del Espíritu en su vida. Los creyentes que dudan de la palabra de Dios y se rebelan contra Dios no pierden el cielo, pierden las bendiciones de su herencia en el presente y reciben la disciplina de Dios, el castigo de Dios. ¿Vale? Por eso tenemos que exhortarles hoy. Dice, ¿por qué muchas veces esperamos hasta mañana para exhortar? Bueno, yo he respondido de esta manera. Lo usamos como una excusa para evitar la confrontación con la persona. Dejamos pasar el momento oportuno. Claro, no nos sentimos cómodos. A veces vamos pensando, ¿quién soy yo para meterme en la vida de otra persona? ¿Quién soy yo para tocar ese asunto que lo va a poner incómodo, se va a enfadar, me va a contestar mal? Y entonces lo dejamos pasar. Por eso hay una pequeña reflexión en nuestro manual aquí que dice, siente que Dios le está llamando a exhortar a alguien, pero usted no lo ha hecho todavía. ¿Cuáles son los motivos por no haber hablado con la persona todavía? ¿Hay alguna razón de no hacerlo ahora o esta semana? Y entonces nos sugiere, formule un plan pensando en cómo y cuándo hacerlo. Una de las cosas que yo sugiero es ponerlo en oración. Orar a Dios antes, reflexionar, pensar, darnos cuenta si no estamos haciendo un juicio injusto, porque a veces no estamos viendo las cosas con claridad. Entonces, tomar un tiempo, orar y reflexionar puede ser muy bueno para que si yo voy a dar una palabra de exhortación a alguien, la haga en una manera útil y provechosa sin que la persona se ofenda. Muy bien. Aquí tenemos un cuadro donde hay uno señalando y levantando la Biblia como para dársela por la cabeza, y hay otro que está con la mano puesta en el corazón. Y dice, ¿cuál es la mejor manera de exhortar si quiere que la gente le escuche? Ser de esos que dan palazos y voy y le digo a un hermano, ¿pero por qué no estás viniendo a la iglesia? Dios te va a castigar. Es una manera muy fuerte. O puedo ir a acercarme y decirle, oye, he notado que no vienes a la iglesia, he estado orando por ti. ¿Qué te está pasando? ¿Estás desanimado? Hay una gran diferencia en la forma en que nos hemos dirigido a la persona, ¿no? Ahora bien, conteste falso o verdadero. Exhortar es presionar a la persona para que cambie de actitud. Pues entendemos que bíblicamente no lo es. Esto es una declaración falsa. No es presionar a la persona para que cambie de actitud. Luego dice, exhortar es avergonzar a la persona para que cambie de actitud. Obviamente que no. Lamentablemente esto se suele usar. Yo recuerdo una profesora cuando yo era pequeño que yo tenía muy mala letra. Y nunca me voy a olvidar de esa mujer. Es lo único que me acuerdo de ella. No me acuerdo de su nombre, sí me acuerdo de su rostro, pero sí recuerdo cómo me avergonzó delante de todo el curso, mostrando cuán mala letra tenía yo. Me puso al frente y me riñó delante de toda la clase. Me avergonzó. ¿Consiguió que yo me mejorara la letra? Por supuesto que no. Hasta el día de hoy tengo muy mala letra, ¿no? Pero realmente a veces podemos avergonzar a las personas en público, delante de sus hermanos, delante de otros hermanos de la iglesia. A mi hijo incluso puedo avergonzarlo delante de otras personas, ¿no? Y ese tipo de exhortación no conduce a ninguna parte, más bien a la rebeldía, al enfado, al rencor, a la amargura.
al enojo, a la falta de perdón, ¿no? Y luego exhortar es animar a la persona para que cambie de actitud. Obviamente que sí. Eso es exhortar. Es animar a la persona para que cambie de actitud. ¿Cómo exhortar a otros? Primera Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2 da principios en cuanto a cómo exhortar y tenemos aquí una pregunta. ¿Con qué actitud debemos exhortar? Primera Timoteo 5, 1 y 2 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Con toda pureza. Así que nos da principios o la actitud con la que tenemos que exhortar. ¿Y cómo vamos a responder? Pues básicamente que la exhortación tiene que ser con cariño, con respeto y pureza. Si era el anciano, no está hablando de un anciano en el contexto de un pastor de la iglesia o de un líder de la iglesia. Está hablando de una persona mayor en años, anciano en edad, ¿no? Dice, exhórtale como a padre, es decir, con el cariño con que a veces los hijos tenemos que hablar a nuestros viejitos, ¿eh? Porque a veces los viejitos nos ponemos muy testarudos, ¿eh? Y entonces nuestros hijos tienen que hacernos reflexionar, decir, mira papá, tal cosa, tal cosa. Yo recuerdo a mi padre cuando no quería dejar de conducir y no veía. Entonces tuvimos los hijos que hablar con él. Claro, fue muy duro para él dejar de manejar y tener que esperar que le lleváramos en el coche, ¿no? Pero claro, hubo que hacerle con cariño entender que si él conducía era un peligro para él y para otras personas. Entonces, con cariño, con respeto y en este caso, con pureza. Así que Pablo exhorta a Timoteo a que ministre en formas a las diversas personas de la iglesia, no mostrando parcialidad. Y esto se lo dice a un muchacho que era joven, Timoteo era un joven, pero se vería en la posibilidad de tener que exhortar a miembros mayores que él. Y entonces Pablo le anima a amar, a servir, a tomar en cuenta su edad, a mirar la iglesia como una familia y tratar a los ancianos como se trata a un padre y una madre y a los jóvenes como hermanos y hermanas en Cristo. ¿Es el regaño una manera aceptable de exhortar? No lo es. Regañar no es la forma aceptable de exhortar. Al exhortar a alguien se le debe tratar como si fuera de la familia con respeto. Cuando le toca exhortar, pregúntese, ¿es así como quisiera que alguien tratara a mi padre, a mi madre o a mi hermana? Hay algunas traducciones que sugieren que aquí Pablo puede estar sugiriendo que él hablara con algo de intensidad por la expresión griega. Un creyente mayor de edad que peca debe ser tratado con respeto, pero no con palabras duras, ¿eh? Y ya hemos aclarado que se trata de personas mayores. Y la palabra allí, exhórtale, es una palabra que se utiliza como un título para el Espíritu Santo. Es la palabra paracletos y significa ponerse al lado de alguien para ayudarle. Eso es lo que significa en el original exhortar. La palabra paracletos, que el Señor la usó para hablar del ministerio que el Espíritu Santo tendría cuando viniese a morar en los creyentes una vez que Él se fuera. Y también se puede traducir no solo exhórtale, sino fortalécele. Es decir,
debemos fortalecer a nuestros hermanos en la fe de la misma manera que la Biblia lo hace y que el Espíritu Santo nos fortalece. Así que como palabra de ánimo, somos llamados a exhortar y bendecir a nuestros semejantes. Ahora tenemos aquí 2 Timoteo 3:16, una herramienta poderosa para exhortar a otros es la Escritura. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que la Biblia es la herramienta por excelencia. ¿Por qué? Porque la Biblia sirve para enseñar. Y la idea aquí es comunicar lo correcto, estar enseñando aquello que es correcto. Las escrituras son útiles y provechosas para enseñar lo que es correcto. Ahora luego dice, no solo para enseñar, sino también para redarguir. Y redarguir es enseñar lo que no es correcto. Cuando yo estoy redarguyendo a una persona, le estoy haciendo énfasis en algo que no se debe hacer, en algo que está haciendo mal. Por ejemplo, si está mintiendo, yo tengo que hacer énfasis en que esa persona no debería mentir. Le estoy redarguyendo. Corregir. Esto significa cómo ser correcto. Es decir, cuando yo corrijo a alguien, ya no solo lo estoy redarguyendo, es decir, corregir, es decir, mira, si antes hacías esto de esta manera, ahora lo tienes que hacer de esta otra manera. Y esta es la manera correcta para hacerlo. Y finalmente, tenemos la palabra instruir, que instruir en justicia es cómo permanecer en lo correcto. Así que las escrituras nos enseñan lo que es correcto, nos redarguyen sobre lo que no es correcto, nos corrigen en cómo ser correctos y nos instruyen en justicia para permanecer en lo correcto. Un creyente que estudia la Biblia y practica lo que aprende va a crecer en santidad y va a evitar muchas caídas en este mundo y va a evitar precisamente el que otros le tengan que exhortar en ese sentido. No faltan personas que quieren decirnos lo que debemos hacer. Ahora, ¿cómo sabemos si sus consejos son acertados o no? Al usar la Biblia para exhortar, podemos estar seguros que nuestro consejo está basado en la sabiduría de Dios y no solo en opiniones personales. Así que esta es una frase interesante aquí que la debemos remarcar. Al usar la Biblia para exhortar, podemos estar seguros que nuestro consejo está basado en la sabiduría de Dios y no solo en opiniones personales. Para esto, 2 Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que Pablo exhorta a predicar la palabra de Dios. ¿Cuándo es apropiado usar la Biblia para exhortar? Pues en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Por lo tanto, siempre es oportuno hacerlo. 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto tenemos que hacerlo en todo momento. Aunque usamos la Biblia, la última parte del versículo dice que hay que corregir y exhortar con mucha paciencia
y doctrina, con mucha paciencia y doctrina. El poder de cambiar una vida no viene de nosotros, sino de la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener paciencia. Y esto refleja confianza de que el Espíritu Santo usará su palabra en la vida de las personas. Timoteo tenía que ser diligente, estar alerta para aprovechar cada oportunidad de predicar la palabra en tiempo oportuno o desfavorable. Es fácil dar excusas cuando deberíamos buscar oportunidades. Pablo siempre encontraba una oportunidad para dar la palabra, sea en el atrio del templo, en el mar tempestuoso o incluso en la prisión. Hay un proverbio que dice: el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. Está en Eclesiastés 11:4. Por lo tanto, tenemos que dejar de poner excusas cuando vemos la necesidad de ayudar a otros, de exhortar a otros. La predicación, cuando compartimos la palabra, y esto es un llamado obviamente a los pastores de manera especial, debe caracterizarse por esos tres elementos: la convicción, la exhortación y la invitación. Redarguye, reprende y exhorta. Entonces, debemos, como predicadores, conmover a los que viven confortablemente, pero alentar y confortar a los que están afligidos. Hay ocasiones donde tenemos que dar tirones de orejas a los creyentes para que despierten, pero también hay veces donde tenemos que venir a su lado para abrazarles y consolarles porque están en medio de situaciones duras. Si hay convicción, pero no hay remedio, entonces aumentamos los problemas de las personas. Pero si animamos a aquellos que deben ser amonestados, los estamos ayudando a corregir sus errores y a que sus vidas se encaminen por el camino de la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener paciencia y reflejar confianza de que el Espíritu Santo va a usar la palabra en la vida de las personas. Y eso es maravilloso. Aquellos que predicamos la palabra, debemos ser pacientes al predicar la palabra, porque no siempre vamos a ver frutos inmediatos. Incluso hay quienes se podrán oponer a nuestra predicación, pero nosotros tenemos que predicar la sana doctrina. Y esto no es solo contar historias bíblicas, relatar ilustraciones interesantes, leer un versículo y luego olvidarlo. La verdadera predicación es la explicación y aplicación de la Biblia, de la doctrina bíblica. Porque cualquier otra cosa será muy buena oratoria religiosa, pero no tendrá el poder y el respaldo del Espíritu Santo. La Biblia está llena de exhortaciones. Por ejemplo, ¿qué exhortaciones encontramos en los siguientes pasajes del libro de Filipenses? Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Así que aquí Pablo está exhortando a que nos comportemos como cristianos verdaderos. En Filipenses 2, 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Así que tenemos que exhortar con humildad, buscando bendecir a otros y no buscando solo lo que nos interesa, no buscando nuestro propio bien, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Así que aquí hay una exhortación a hacer las cosas con alegría y con gozo en el Señor. Una parte importante de la exhortación es retar, pero no riñendo. Al exhortar tratamos de motivar a otros
hacia ciertas acciones o actitudes. Por ejemplo, ¿qué nos desafía? Yo creo que la palabra ahí, retar se utiliza mucho en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en Argentina yo a mis hijos les decía, mira que si haces esto te voy a retar. O mi mujer lo retó a mi hijo y se utiliza en el sentido de castigarlo, de llamarle la atención. Nosotros aquí en España, en ese sentido, usamos la palabra reñir, ¿no? Entonces, la idea aquí no es reñir, la idea aquí es desafiar. ¿Qué nos desafía hacer Mateo 28, 19 y 20? Bueno, esa es una frase que creo que todos conocemos perfectamente bien. Id por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñando todo lo que Cristo mandó. Así que ahí tenemos un desafío, una exhortación que nos lleva a ir al mundo con el mensaje del Evangelio, como vemos que esta persona sostiene un globo terráqueo en sus manos con el desafío de comunicar el mensaje de salvación. ¿Qué espera de los demás? A veces esperamos muy poco. Medita en lo siguiente: trate a un hombre como es y él lo cambiará. Trátelo como puede ser o debería ser y él se convertirá en lo que puede ser o debe ser. Es un proverbio interesante. El otro lado de la moneda es esperar demasiado de otro. Al exhortar es importante evitar ser demasiado exigente. ¿Por qué? Porque cada persona toma sus propias decisiones y es responsable ante Dios, ante el cual todos tendremos que presentarnos y rendir cuentas. ¿Vale? Así que cada persona toma sus propias decisiones y es responsable ante Dios. Aquí me he equivocado en la frase, pero ante el cual todos tendremos que presentarnos. Ante Dios tendremos que presentarnos y allí vamos a rendir cuentas de todo. Así que en ese sentido tenemos que dejar a Dios obrar y recordar que finalmente cada uno dará a Dios razón de sí. Es decir, si yo cumplí, si yo me acerqué a una persona para exhortarla, animándola a corregir algo de su vida, a que no se endurezca su corazón, animándole, como Pablo animaba a los filipenses, a vivir conforme al llamado del Evangelio, a no buscar el propio bien, a gozarse en la vida cristiana, porque a veces hay creyentes que no hacen más que quejarse y estar tristes y les preguntas cómo estás y nunca jamás te van a decir estoy bien, estoy contento, no, siempre van a estar diciendo una queja, un dolor, me duele una uña, me duele un brazo, me duele un pie, me duele aquí, siempre les pica algo por algún lado, ¿no? Y esa es una pena. La Biblia dice que tenemos que tener gozo, que tenemos que ser agradecidos, que tenemos que valorar las cosas que Dios nos dio, ¿no? Pero finalmente, cada persona toma sus propias decisiones. Acabamos nuestra lección con un repaso aquí, al final, en la página 23 abajo, sobre el falso y verdadero. Y dice la primera: la meta de la exhortación es hacerle sentir mal por su pecado. Bueno, yo entiendo que esta declaración es falsa, aunque reviste un aspecto de verdad, porque si la persona está en pecado, hay que hacérselo ver al pecado y eso le va a hacer sentir mal. Pero bueno, la exhortación en realidad no es directamente la que se ocupa de eso, sino que tiene, como hemos visto, aspectos más positivos. La meta de la exhortación es decirle cómo puede hacer lo correcto. Sí, esto es verdadero. Luego dice, hay que darle una buena regañada para que se componga. Bueno,
entendemos que no se trata de esto. Ya hemos dicho que no estamos para reñir. Luego dice, es mejor guardar silencio para no ofender a nadie. Esto también es falso. Hay veces en que hay que decir las cosas, decirlas con amor, decirlas con respeto, pero afirmados en la verdad. Luego la exhortación debe ser basada en la palabra de Dios, no en opiniones personales. Claro, obviamente que mi exhortación tiene que estar afirmada en la palabra de Dios. Ya hemos leído recién que si mi consejo está basado en Dios, va a ser un consejo sabio. Pero si está basado en opiniones personales, pues obviamente que podemos cometer errores. ¿Se debe exhortar con respeto y ternura? Por supuesto que sí. Se debe exhortar con respeto y ternura, tal como Pablo le explicaba a Timoteo que debía hacerlo con cariño, con respeto, con pureza y con amor. Los falsos y verdaderos del comienzo de la lección. Es mejor no dar consejos a otros para evitar problemas. Bueno, pues esto es falso. Claro que tenemos que dar consejos y aunque a veces esto nos pueda traer algún problema, entendemos que estamos intentando bendecir a la persona. Luego, si Dios me está impulsando a exhortar a alguien, debo hacerlo sin demora. Obviamente que sí. Ya hemos visto que no debemos dejarlo para mañana, hoy. Usando la Biblia, garantiza que mis consejos serán sabios. Bueno, aquí yo he puesto el falso y verdadero, porque no, no me convence la palabra garantiza. Lamentablemente hay gente que usa mal la Biblia. Y entonces hay consejos que pueden no ser suficientemente sabios si yo uso mal la Biblia. Es cierto que en nuestra lección, donde hemos subrayado al comienzo de la página 23, se nos dice, al usar la Biblia para exhortar, podemos estar seguros que nuestro consejo está basado en la sabiduría de Dios y no solo en opiniones personales. Pero claro, a veces hay situaciones en las que tenemos que tener un punto de vista, que tenemos que valorar ciertas cosas y no siempre encontramos que la Biblia sea tan precisa y clara. Y en este sentido es cuando tenemos que buscar discernimiento de Dios, la guía del Espíritu Santo, y de esta manera dar un consejo que en realidad sea sabio. Pero sí, si yo uso la Biblia, por supuesto que hay un alto porcentaje de posibilidades de que mi consejo sea sabio, sea útil y sea adecuado a la necesidad de la persona. Para pensar, todos necesitamos consejos y a veces exhortación. Hay que escuchar a otros y aprender de ellos. Un proverbio africano dice, se requiere toda una aldea para criar a un niño. ¿Cuál es el punto principal de este proverbio? Bueno, que toda la aldea se necesita. ¿Qué implicaciones tiene para la iglesia hoy? Bueno, que todos estamos involucrados, somos parte de un cuerpo y nuestra vida no es individual, nos relacionamos los unos con los otros. Voy a ir a predicar sobre esto el domingo a la iglesia de Villa García, que es el tema que me han pedido, y voy a recalcar la importancia de vernos como parte del cuerpo de Cristo. ¿Se requiere de mis hermanos en Cristo para que yo llegue a ser la persona que Dios quiere que sea? Claro que sí, claro que se requiere. Ese ha sido el plan de Dios y por eso Dios ha dado dones a la iglesia para que nos edifiquemos y nos ayudemos a madurar unos a otros en la vida cristiana. El que da un buen consejo edifica con una mano. El que da buenos consejos y buen ejemplo edifica con las dos manos. Pero el que da un buen consejo pero mal ejemplo edifica con una mano mientras derriba con la otra. ¿Vale?
Es un interesante pensamiento. Tenemos allí abajo el numerito de la persona que lo ha dado hasta el final en las últimas páginas donde vienen los nombres de las personas. En este caso el número 11, Francis Bacon. Muy bien, hermanos, con esto hemos acabado nuestra clase de hoy. Así que podéis abrir vuestros micrófonos si queréis comentar o preguntar o hacer algún comentario en relación al tema que hemos valorado esta noche. Buenas tardes, Pastor Walter. Buenas tardes, qué gusto verle de nuevo.